Estamos ya en la primera parada, estamos a mitad de camino de lo que es el desierto. Hace una calor increíble, estoy ahora mismo tapado con un camión, con la sombra de un camión. Estamos ahora mismo en Zaragoza, bueno, al lado de Zaragoza. Nos quedan 2 horas de lo que serían las Bardenas Reales, un desierto que vamos a ver ahora. De volar y está ahí huyendo de nosotros. Hostia, pues no le Hemos llegado ya a Bardenas Reales, que es un desierto que hay en Navarra. Estamos viendo ahí el atardecer. Hemos dejado ahí el coche y ahora estamos caminando para un sitio que hemos visto ahí, que parece un mirador. Está siendo esto, hermano, está siendo esto, mirad esto. Bueno, os voy a explicar un poco lo que es este desierto, ¿vale? Bueno, lo que he leído un poco en la Wikipedia. Pero básicamente es un desierto bastante grande que no se sabe bien de dónde viene el nombre. Se cree que puede ser de origen navarro, porque está en Navarra, puede ser latino, musulmán. El caso es que etimológicamente tiene un montón de significados en diferentes lenguas, así que no se sabe bien de dónde viene. También hay un montón de gente que ha venido aquí a refugiarse porque pues estaban perseguidos por la ley o lo que sea y se venían aquí. Ya veis, el sitio es gigante, es un desierto en el que, a ver si tú encuentras a alguien aquí. Se ve que hicieron una redada también con un chaval, se patinaron todo el desierto y ni siquiera le llegaron a encontrar. Acabamos de llegar a un pueblo y estamos a ver si encontramos un restaurante o un sitio donde nos hagan unos bocatas o algo. Buenos días por la mañana, las 9 menos 10. Tenemos que desmantelar todo el coche porque si no nos ponen multa porque estamos en zona azul. Pero bueno, hay que despertarse. Bueno, ahora que hemos desmantelado un poco todo, como ayer nos pudimos enseñar cómo hacíamos nuestra casa, os lo enseño ahora. Vale, bueno, todo esto es el colchón que ya hemos desinflado. Y después aquí abajo de los asientos ponemos cosas que teníamos en el maletero, porque claro, estamos durmiendo en el maletero. Así que todo lo que iba en el maletero aquí ya he montado en un Tetris como podemos. Ya hemos medio recogido todo. Y bueno, quiero que veáis con lo que nos hemos despertado esta mañana. El coche está ahí abierto porque aún estamos montando cosas y un mini parquecito muy guay. Es que enfrente vemos lo que son las islas. Qué bonitas las islas. Así que ahora sería moverse a cualquier lado, dejar el coche ahí y toda la mañana utilizarla para visitar la ciudad. Quiero una ducha y un buen café. Para desayunar esto de aquí son 12 euritos. Bueno, después de haber desayunado en el sitio más caro posible que hay, haberme lavado los dientes después de que una señora cagara, vamos a visitar un poco la ciudad antes de la hora de comer. Nuestra intención principal era ir aquí atrás, que hay una especie de parque de atracciones al que podíamos acceder, pero nos está dando mucho palo subir a la cuesta. Así que lo que vamos a hacer es ir a esta isla de aquí, que se puede ir andando. Hemos subido no sé cuántos escalones, mirad, mucha vegetación, mucho tal, podéis verlo, pero muchos escalones y aún nos queda un rato. Hemos llegado arriba de todo, estoy cansadísimo, pero bueno, he subido un poco más, no mucho, pero bueno, por 5 minutos más aquí no me voy a morir. Para subir más hay que pagar, así que pasamos, ¿verdad, Etza? ¿Etza? ¿Etza? No me hace caso.
hemos pedido un par de pinchos típicos de aquí de los Países Vascos y a ver si están buenos. ¿Qué quieres probarlo? Al principio no me ha gustado y después como que ha explotado algo. Es toquetilla de jamón. Cinco tapas, 25 euritos. Nuestras intenciones era ir a una playa, pero se nos ha ido un montón de las manos y hemos acabado en una montaña arriba del todo. Y nada, fa pinta, son las 5 de la tarde. Fa pinta de que nos vamos a quedar ya aquí hasta la hora de dormir. Bueno, como nos aburríamos bastante, vamos a ver el atardecer en una de las playas más bonitas que hemos visto, en plan así recomendadas y tal. Y después nos iremos a dormir. Al final, ¿dónde nos vamos a dormir? No se sabe dónde vamos a dormir hoy, pero seguro que es un sitio guay. Bueno, ya hemos llegado a lo que es la playa. Aquí veremos el atardecer, que ya las nubes están viendo un poco de color. Sinceramente, no, parece Escocia, que esto parece Escocia. No parece Escocia, es que no he estado en Escocia, pero yo me imagino Escocia así. Nada, vamos a pasar el atardecer aquí. Buenos días a todos, hoy nos hemos despertado con estas vistas de aquí. Son las 11 y pico ya de la mañana. No hemos desayunado, no hemos hecho nada. Ahora nos pondremos a desayunar en estas sillas con estas vistas y después tiraremos para algún lado. No sé para dónde, pero para algún lado. Tenemos que ir dirección Bilbao. Bueno, chavales, estamos ahora mismo en Deva, una ciudad que nos pilla de paso a Bilbao, y hemos visto que han abierto un mercadillo por aquí. Hoy es miércoles. Miércoles, ¿no? Martes. Hoy es martes. Vamos a comprar un par de cosas, ropa interior sobre todo, porque no tenemos suficiente para los 8 días. Así que bueno, ya lo sabíamos. Pero nada, hemos visto el mercadillo y seguro que está mucho más barato que en cualquier otro sitio. Así que vamos a comprarlo. Solo por arriba, por un mirador que había, porque hemos hablado con unos chicos y nos han dicho que se necesita entrada. Tarda unas 2 semanas. Entonces, pues nada, esto nos toca por ir un poco improvisados. Y bueno, una cosa interesante de ahí es que se grabó una parte de lo que es Juego de Tronos. Bueno, hemos llegado ya a la playa y ya desde aquí estamos viendo que es una playa para hacer surf bastante guay. Os dejaré el nombre por aquí por si queréis venir a hacer surf al lado de Bilbao. Todo y hace jacuzzi. Acabamos de llegar a Bilbao, tenemos 2 horas antes de que se vaya el sol, hace frío. Nuestra misión ahora mismo es visitar un poco, hacer un poco de turisteo. Tenemos 1 hora y media para eso y después la otra media hora será para comprar e ir directos a donde vamos a ver el atardecer esta noche, que aún no lo sabemos, lo tenemos que mirar también, y ya tiraremos directamente para Cantabria. También me he fijado que es muy detallado la forma de nombrar a las calles. No el nombre en sí, sino el recuadro donde está la calle. Pero en Barcelona simplemente es un cuadrado y ya está. Y aquí le han puesto hasta el escudo, un color y todo, no sé. Me parece guay. Acabamos de estar en un sitio para dormir
súper guay. Pero bueno, había mucha gente, o sea que es un spot bastante conocido. Y aparte no habían como mesitas ni nada para comer, que es lo que estamos buscando. No se ve muy bien el atardecer porque hay una isla gigante en medio. Y pues nos estamos moviendo. Lo malo, no veremos el atardecer hoy. Lo que es más seguro es que está más cerca. Ya hemos cruzado Cantabria, así que está más cerca de Santander. Acabamos de encontrar este sitio, no hay nadie. No sabemos si se puede dormir aquí porque no hemos visto nada en la aplicación de este sitio, la verdad. ¿Cómo se llama la aplicación? Park4Night. Pero bueno, parece que nos vamos a quedar aquí en medio de la montaña. Está la carretera ahí, así que si pasa alguien lo escucharemos, pero más o menos como ayer. Y nada, las vistas ya las estáis viendo, son todo montañas. Esta vez no hay playa, pero no pasa nada. Estamos ahora mismo en el Parque Natural de las Marismas, sitio que utilizan para pescar. Son todo barcos pesqueros. Esta es la primera parada de hoy. No he podido grabar nada. Es lo que tiene no poder entrar a ningún local, a poder cargar el móvil. Todo lo cargamos desde el coche. Hoy es el día 4. Hoy ha sido la peor noche, sin duda. Hacía bastante frío, pero bueno, ya estamos en Cantabria y dentro de nada Santander. Estamos subiendo ahora mismo unos acantilados para ver cómo son, que se ve que son bastante bonitos. Ya veis de fondo lo guay que es esto. No paramos de ir a sitios increíbles. Lo malo, está muy empinado esto. Bueno, hace rato que hemos llegado a Santander. He aprovechado para comer algo y para echarnos una siesta en el Parque de la Magdalena. Ahí atrás mío tengo uno de los palacios reales donde estuvieron viviendo los reyes de España. Y nada, hemos decidido quedarnos aquí durante un día. Dormiremos aquí en Santander. Mañana nos meteremos en la playa por la mañana. Iremos hasta Asturias y finalizará seguramente nuestro road trip. No sé si durará hasta mañana o hasta pasado, pero bueno, que ya queda poco. Ya tenemos la camita preparada, dormimos delante de todo esto, la chita preparada y ahí vamos a empezar a hacernos la cena. Bueno, os voy a contar esto. Este se ha empezado a encontrar mal y hemos ido a por una manzanilla. Para encontrar la manzanilla hemos estado nuestro rato, porque para aparcar, no sé qué, no sé cuántos. Después hemos dicho, mira, vamos yendo hacia nuestro próximo destino, que era un bosque, que a saber qué bosque era, pero yo no me acuerdo, ¿te acuerdas? No se acuerda del nombre. Después de eso, pues hemos visto que era una... porque no hemos ido por donde queríamos ir. Y hacía mucha calor y no sé qué, y hemos dicho, vale, vamos a una playa. Hemos llegado a una playa, no se podían los perros, así que nuestra querida chita no ha podido entrar. Pero al menos ahí hemos podido rellenar las 6 botellas de agua que tenemos tranquilamente, que nos ha costado también lo nuestro. Y después una señora nos ha recomendado que vayamos a el Parque Natural o no sé qué, que ahí había en plan un camping. Y en ese camping pues había una playa. ¿Qué pasa? Que ya hemos sudado de la playa porque no queríamos y hemos dicho, vale, vamos a comer, que son las 3 de la tarde. Y hemos ido al restaurante del camping. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos aprovechado para ducharnos en el camping, aunque no fuéramos residentes del camping, pero nos da igual. Es que estábamos muy sucios, o sea, necesitábamos una ducha ya de ya. Y después de eso, pues hemos decidido buscar un sitio para dormir. Hemos encontrado un sitio súper guay, con gente haciendo parapente y tal, pero ni hemos hecho parapente ni hemos dormido ahí porque hemos dicho, estamos aquí
en un sitio para dormir, pero no hemos conseguido comida. Necesitamos comida para esta noche. Hemos ido al pueblo a comprar y al final el caso es que hemos ido a comprar y hemos dicho vamos a encontrar otro porque este a mí no me convencía, a este sí. Decía, creo que podíamos encontrar algo más porque, o sea, cada día nos hemos ido superando y sin querer, porque es que no sabíamos ni a dónde íbamos ni nada, simplemente veíamos un poco las fotos y tirábamos para allí, pero es que había veces que no había ni fotos de lo que nos íbamos a encontrar y nos hemos encontrado cada cosa súper guay. Y bueno, el caso es que hemos encontrado esto. Ya va a ser el atardecer, pero no se va a ver porque está la montaña esa. Pero bueno, al menos aquí se ve súper bonito. Y nada, aquí se duerme nuestra penúltima noche. Seguramente sea la penúltima noche, o quizás no, quién sabe.